Según Aristágoras de Tesalia, la costumbre de matar al mensajero, ese mensajero que traía malas noticias, data del siglo VII, cuando Régulo ordena lapidar al correo que le informa que Xántipo, su carnero predilecto, ha caído por un despeñadero haciéndose pedazos. La historia recoge más tarde los avatares de Sebo de Agrigento, un joven espartano que debe notificar al monarca Cayo Sempronio que sus tropas han sido exterminadas en la batalla de Salamina. La historia la comenzamos en el año 328 a.C. Según los historiadores de Tesalia, se produce la batalla de Salamina, donde Aníbal con sus elefantes derrota sin piedad alguna a las legiones aliadas de Cayo Sempronio, el esteta, legiones que están al mando de Efraín de Cadmio. En sus escritos hallados a orillas del mar Caspio, un solo hombre de Efraín salió con vida de la matanza, y ese fue el mensajero Sebo de Agrigento, un joven de apenas 14 años, veloz como el viento. Sebo, aún adolescente e inexperto, comprendió que la suerte estaba echada al observar desde lo alto de la montaña que en el campo de batalla yacían sin moverse, sin hablar y sin emitir sonido alguno los 130.000 hombres que su jefe había enviado a la contienda. El joven, sin vacilar, emprendió una veloz carrera hacia Esparta, distante unos 100 kilómetros de allí. Debía avisar lo antes posible a su emperador Cayo Sempronio que debía huir precipitadamente, evacuar la ciudad, trepar una nave y remontar el Éufrates antes que la soberbia soldadesca de Aníbal cayera sobre la ciudad y la redujera a escombros. No obstante, Sebo no quería repetir la triste experiencia de Peirípides, el soldado de Maratón. Recordaba que aquella historia se había contado con lujo de detalles durante largas noches en los fuegos de Esparta. En la batalla de Maratón, un mensajero había corrido 200 kilómetros hasta Esparta para anunciar la amenaza persa, cayendo muerto luego de su heroico cometido. Sebo de Agrigento no deseaba una novedad a lo pirro. Quería alentar a su monarca, pero conservar un resto de aliento para oír luego, junto con él en el velero. Por lo tanto, en pleno escape dosificó el esfuerzo y moduló su carrera, dado que ya le dolía un poco el vaso. Sin embargo, pronto debió abandonar todo cuidado. A sus espaldas le parecía escuchar el entrechocar de espadas enemigas, el retumbar de cascos de caballos, el jadeo estremecedor de los elefantes a través de sus atanores, de sus trompas. 2 días y 2 noches corrió Sebo de Agrigento, los pies en carne viva. Más de una vez rodó por los polvorientos senderos, flagelando sus carnes con las piedras filosas y las zarzas del camino que se prendían a sus cabellos como queriendo detenerle. «¡Detente, Sebo! ¡Detente, Sebo!», parecían rugir las aguas procelosas del Tigris, río que debió cruzar 8 veces desorientado. A pocas leguas de llegar a las amuralladas puertas de Esparta, macilento y agotado, tuvo la fortuna de caer de bruces frente a una cueva, allí donde habitaba una anciana macedonia. La anciana, Argucia de Corinto, lo confortó brindándole agua, nísperos, dátiles y quesillos de cabra. Le aconsejó además que descansara en su cueva toda una noche antes de reanudar la marcha, pero Sebo se opuso. «Debo avisar a Cayo Sempronio y a toda la población de Esparta que hemos sido derrotados y que en un par de jornadas las tropas de Aníbal con sus enloquecidos elefantes estarán por acá». La anciana lo miró con firme conmiseración. «Debo irme», dijo entonces Sebo de Agrigento.
Reposa en mi cueva esta noche, insistió la anciana. Mañana estará fresco y vigoroso para difundir la mala nueva. En eso, 2 soldados de Cayo Sempronio acertaron a pasar por el lugar montados a caballo. —¡Sebo! —gritaron. Reconocieron al muchacho. —¿Cómo ha terminado la batalla? —Bien sabes que nadie puede enterarse de una noticia antes que Cayo Sempronio. Pero uno de vosotros corra ya, vuele hasta el palacio para advertir al emperador que voy en camino. El otro, que me espere acá, mientras me aseo y me alimento para estar presentable ante los ojos de los sabios. Casi de noche, Sebo de Agrigento hacía su entrada en Esparta, en ancas de la cabalgadura del legionario. Le sorprendió encontrar a toda la población despierta, reunida en las escalinatas del foro, portando antorchas y aguardando las noticias que él debía proclamar. Sebo había sido veloz como el rayo. Si el éxodo comenzaba de inmediato, a nadie encontraría a Aníbal para sacrificar, burlar, escarnecer o esclavizar. En el puerto aguardaba con las velas extendidas el barco que podría llevar a Cabo Sempronio a buen recaudo. Sebo trepó las escalinatas jadeando ahora por la emoción y la ansiedad. A sus frágiles 14 años sabía que concitaba la atención de sus conciudadanos, que todo el mundo estaba pendiente de él. Dentro del palacio, Cayo Sempronio había ordenado suspender la orgía. Callaron los timbales, los armuños y los arcandos. Todos dejaron de danzar, las odaliscas vinieron aquí y se hizo un silencio que sonaba como ominoso. —¡Qué buenas nuevas me traes, mensajero! —balbuceó Cayo Sempronio tragando saliva. Se había percatado ya del aspecto enclenque de su correo. Sebo no sabía bien qué hacer. Elevó su mano y hizo la V de la victoria. ¡Victoria! —rugió. Un estallido de loca algarabía sacudió el palacio, alcanzando a la gente que aguardaba en las escalinatas del foro, que comenzó a danzar, saltar y contorsionarse. —Fácil victoria —repitió Sebo, con su puño al aire. Cayo Sempronio logró hacer callar por un momento a la muchedumbre. —Me alarmaste —rió—. Con tu aspecto menesteroso, con tus hematomas y escoriaciones en tu cuerpo, me pareció que había sido alcanzado por las alabardas del enemigo. Caí 1000 veces, señor, y 1000 veces me puse de pie para llegar hasta aquí y contar la maravillosa noticia. Por fortuna di con la cueva de la vieja Argucia, quien me confortó y retempló mi ánimo. Esa noche nadie durmió en la ciudad de Esparta. Todos festejaron. Había música, alabardas, la gente contenta, festejaron hasta las primeras luces del alba y luego comenzaron a preparar la gran fiesta con la que recibirían las tropas vencedoras al mando de Efraín de Cadmia. De Sebo de Agrigento nada se supo. Eso lo cuenta Aristógoras de Tesalia en sus escritos, porque no hallaron jamás su cuerpo. Luego de que Esparta fuera reducida a escombros y las legiones de Aníbal esparcieran sal gruesa sobre las ruinas, lo único que se salvó de la quemazón y el desastre fue el velero de infladas velas que, según historiadores poco confiables, zarpó durante la misma noche del festejo, conducido quizás por el joven mensajero. Así fue como el enojoso hábito de matar al mensajero nació. Pero nació allí también la costumbre de la mentira, falsedad moral sobre la cual no había conocimiento hasta ese momento de la historia. Matar al mensajero, un cuento de Roberto Fontana Rosa.